en esta disyunción que yo tenía, me dijo, bueno, pero si la cuestión artística vos la sentís como algo de esencia tuyo, vos podés, si te gusta, yo tenía miedo de que si elegía psicología dejara de lado mi parte artística. Claro. Y ella me dijo, pero a cualquier cosa que vos hagas le podés poner un toque artístico. O sea, cualquier cosa que yo haga va a tener mi estilo, mi impronta. Porque es tu esencia. Y dije, bueno, y lo haré con mi estilo, con mi impronta, que también tiene algo del arte y de lo que me caracteriza. Así que bueno, así fue como elegí. Conversaciones reales sobre vocación. Hoy la entrevista es a una psicóloga. En este caso, Sofía, licenciada en psicología. Hola, Sofía. Buenas, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte en este espacio, te agradezco. ¿Cómo te diste cuenta que la psicología era la carrera que querías estudiar? Bueno, a ver, en principio yo en la secundaria no tenía ni idea de qué quería hacer. Me acuerdo que tuve psicología como materia en la secundaria y me pareció muy interesante el planteo. Después, en la casa de mi abuela también, mis abuelos en general eran muy lectores y tenían un montón de literatura en la casa. Y a mi abuela le gustaba comprar este tipo de libros explicativos de cosas del mundo. Y no sé, tenía, por ejemplo, libritos de psicología del color o libros de interpretación de los sueños, que era nada que ver con lo que yo después me topé en la carrera, pero tenía ese tipo de libros explicando procesos, cosas mentales, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, así que los hojeaba. Bueno, ahí dije, bueno, capaz que puede ir por acá. Después a mí desde siempre me gustó mucho dibujar y pintar. Era algo que... Disculpame que te interrumpa. Vi tus cuadros. Son hermosos, así que te felicito. Y antes de que termine la entrevista, quiero que mostremos un cuadro de Sofía. ¿Me permitís? Bueno, está bien. Yo cuando era adolescente lo tomaba, en realidad siempre lo tomé como un hobby. Era algo que hacía mucho para distraerme, para distenderme. Entonces, cuando yo estaba concluyendo mi trayectoria secundaria, me pregunté si capaz lo que quería hacer podía ir por ahí también, por algo que vaya por la rama artística. Y pensé en diseño gráfico. Entonces se me planteó ahí, esto se vino a sumar a la psicología, que era algo que yo ya había pensado que podría llegar a ser lo que me gustara. Y ahí entré en un dilema porque eran dos cosas muy distintas, estudiar psicología o estudiar diseño gráfico. Y además habían otras cuestiones más concretas que conllevaban la decisión, que era, por ejemplo, diseño gráfico. Acá, bueno, yo soy de Resistencia Chaco, se estudia en la Universidad del Nordeste, es una carrera pública. Y psicología, en ese momento, la única oferta que yo tenía accesible en el 2017 era la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, que se había abierto recientemente y era privada, una facultad privada. Entonces, esto conllevaba que la decisión también tuviese que pasar por la posibilidad económica que tuviera mi familia para apoyarme en ese momento. Y era un tema. A mí me generó mucha culpa, por ejemplo, tener que tomar esta decisión o quería elegir la carrera pública por el hecho de no hacerle cargar a mis padres, por ejemplo, con ese peso de pagar una universidad. Sabía que era muy difícil en ese momento, pero bueno, tuve una conversación con mi familia en donde ellos me recalcaron que lo más importante, más allá del esfuerzo y la dificultad que iba a implicar, lo más importante era que elija algo que a mí me gustara. Y en ese momento también yo fui por primera vez a una psicóloga, por otros motivos, ¿no? Pero además de esto se sumó lo vocacional, ya que yo estaba transitando mi último año, ¿ves? Entonces ese era uno de los temas ahí que me tenían como pensando. Y me acuerdo que yo le planteé a la psicóloga en ese momento que, a ver, a mí me iba muy bien en la escuela, además era abanderada, qué sé yo, como que yo me identificaba mucho también con esa posición de a mí me gusta mucho estudiar y le pongo mucho empeño a esto. Y algo me decía que estudiar diseño gráfico, por ejemplo, era más tranqui. Un pensamiento estúpido que uno tiene cuando es más joven, porque o sea, ¿quién dice que es más fácil o menos fácil? Pero bueno, yo pensaba, bueno, por ser algo artístico, quizá esto es o menos prestigioso, por ejemplo, que son cuestiones que uno piensa también. Y en cambio, psicología lo veía más como un poco más elevado. ¿no? Más elevado, más complejo, más
Y había algo de eso que me interesaba también, de esa imagen que yo me planteaba de la carrera. Y me acuerdo que cuando yo lo estaba debatiendo con mi psicóloga, ella me dijo algo que muy, muy pequeño, pero que a mí me quedó marcado, que fue en esta disyunción que yo tenía, me dijo, bueno, pero vos podés, si te gusta, yo tenía miedo de que si elegía psicología dejara de lado mi parte artística. Claro. Y ella me dijo, pero si la cuestión artística vos la sentís como algo de esencia tuyo, a cualquier cosa que vos hagas le podés poner un toque artístico. Y a mí eso me descolocó. Claro. O sea, a mí a mis 17 años, o sea, esa puntuación me dejó pensando y dije, claro, obvio. O sea, cualquier cosa que yo haga va a tener mi estilo, mi impronta. Porque es tu esencia. Claro, claro, yo lo pensé así. Vamos por psicología. Porque genuinamente era lo que más me llamaba la atención. Y dije, bueno, y lo haré con mi estilo, con mi impronta, que también tiene algo del arte y de lo que me caracteriza. Así que bueno, así fue como elegí. Cuando tu psicóloga te dijo, tu esencia es el arte, claro, en tu profesión, que es la psicología, vos pones esa esencia que nunca va a acabar porque es parte tuya y lo tenemos todos. Entonces, si un chico elige una carrera, no tiene por qué dejar eso que es su esencia. ¿Por cuántas ramas pasaste o cómo fue transitar esos primeros pasos como psicóloga? Bueno, a ver, yo también desde que me recibí sabía que me quería dedicar al área clínica, porque hay distintas áreas de la psicología. Sin embargo, dedicarse al área clínica conlleva también toda una trayectoria que puede no ser desde lo más sencillo, ¿no? Si uno no tiene los recursos, claro, al comenzar, tener un consultorio, ni hablar todo lo que conlleva, claro, ese esfuerzo. Y a mí me sucedió, por ejemplo, que me recibí y 3 días después de que me recibí, una conocida de mi familia, que tenía una consultora de recursos humanos, me contacta y me dice, Sofía, me enteré que te recibiste, me gustaría que trabajes con nosotros, ¿querés realizar una entrevista? Y yo ahí me quedé sorprendida, primero porque hace 3 días me había recibido, y segundo porque no era un área, el área laboral, claro, en donde yo quería desempeñarme. O sea, esa es una de las áreas de la psicología, el área laboral. El área laboral, claro. Entonces me acuerdo que ahí yo también, como recién recibida, claro, tuve una conversación con una persona de mucha confianza también, en donde le digo, no es esto lo que yo quiero hacer, pero en ese momento a mí se me presentaban otras urgencias, como la de, por ejemplo, trabajar para poder tener mis ingresos e independizarme. Entonces eso para mí fue prioritario. Y dije, bueno, se me presentó un trabajo, una oferta laboral en donde yo voy a ingresar al campo laboral de alguna manera y por lo menos estoy dentro del amplio espectro de mi profesión. Claro. ¿No? Y vamos a ver. Los comienzos a veces no son fáciles y creo que la mayoría de las veces no son fáciles. Ni hablar, nunca es ideal un comienzo. Ahí está la palabra, ideal, chicos. Nunca es ideal. De hecho, si uno se plantea quizás tener un comienzo ideal en lo que le gusta, quizás eso lo inhibe más a comenzar de alguna manera, claro, posible, que simplemente comenzar e ir construyendo el camino de a poco. Bueno, cuestión que yo comienzo a trabajar en esta consultora y me empapo de conocimientos de lo que sería lo laboral, la psicología laboral, tomar entrevistas, hacer selección de personal, ir a empresas, charlar con los empleados, hacer entrevistas de clima laboral. Bueno, también es muy amplio, claro, lo que se puede hacer. Pero está bueno que cuentes, porque así los chicos van conociendo que hay distintas ramas y por ahí se les despierta, porque dicen, yo quiero ser psicólogo, pero no me gusta atender pacientes. Uh-huh. Y saber que hay otras ramas. Sí, ni hablar, o sea, seguramente ya lo habrá dicho mi colega anteriormente, pero la psicología es una de las disciplinas más amplias que existen, en donde uno se puede desempeñar, así que tampoco habría que alarmarse o inhibirse cuando uno no sabe muy bien por dónde ir, porque como es tan amplio, son muchas las posibilidades. Lo importante es que uno comience el recorrido, el camino de alguna manera, ¿no? Que se comience a trabajar y uno va tanteando el campo y siempre está la posibilidad de retractarse, de ir para atrás, de correrse, ¿no? Y eso no es equivocarse. No, ni hablar, ni hablar. Eso es vivir. Eso es vivir, porque esa es una de las cosas que también se ve mucho en los chicos.
tengo miedo a equivocar, tengo miedo a perder el tiempo, tengo miedo a lo económico, voy a estudiar esto porque no quiero ni siquiera preguntarle a mis padres si hay una posibilidad. Eso me gustó mucho lo que dijiste, porque lo planteaste a tu familia. O sea, chicos, no tengan miedo de plantearlo. Después estará el no o el sí, pero plantear, yo quiero estudiar esto. Y a veces se dan las alternativas. Empiezo por esto y después me consigo un trabajo y puedo pagar la cuota, veo si hay becas. Ni hablar. Ir y preguntar y averiguar. Ni hablar e ir haciéndose el camino. Por ejemplo, les digo, yo comencé sabiendo que quería dedicarme al área clínica. Se me presentó la oferta de lo laboral, entré en el área laboral, pero siempre con el objetivo en mente de que mi finalidad era dedicarme a la clínica, a pesar de que no había tenido ese contacto con la clínica nunca, pero era el área que a mí más me interesaba y me motivaba a hacer. Entonces, a medida que yo estaba en este trabajo en donde aprendí un montón, ¿no? De algo en lo que hoy no me desempeño, pero que igual es conocimiento rico porque tiene que ver con uno de mis primeros trabajos. Es la experiencia de trabajar y en relación de dependencia también. Bueno, es toda una experiencia. Yo consigo otro trabajo porque envié currículum, busqué en algo que se acerque. Qué importante eso. Envié currículum, pregunte, mande. Claro, sí, o sea, si no me muevo yo por mi futuro, digamos, no lo iba a hacer nadie más. Entonces yo con este objetivo en mente seguí buscando y me topo con entrevistas en instituciones de apoyo escolar para chicos con discapacidad. Y yo dije, ok, no es todavía el objetivo final, pero sentía que era un pasito más porque ya tenía que ver con el contacto clínico, efectivamente, porque era atención psicológica a niños, adolescentes con alguna discapacidad. Y así es como entro a trabajar en una de estas instituciones, a la par que estaba trabajando en la consultora. Y bueno, después, siguiendo este mismo hilo, entro en otra institución de apoyo escolar también. Dejo mi primer trabajo en la consultora y me quedo con estos dos trabajos institucionales, ¿no? En donde ahí sí yo ya brindaba atención a niños, adolescentes. Ahí me topo con lo que es trabajar clínicamente con niños y adolescentes. Una experiencia también completamente nueva. Ahí, por ejemplo, me di cuenta que si bien el trabajo con niños se me daba bien por cuestiones de mi personalidad, se me daba bien atender niños, es un trabajo muy difícil y que conlleva una vocación tremenda para con esa atención que yo me di cuenta que yo no la tenía. Claro, ¿no? Qué bueno eso de darse cuenta, porque aún siendo profesional y haciendo clínica, te diste cuenta qué rama etaria de personas te gustaría o sentís que es tu vocación atender. Entonces, ¿cómo fue cuando atendiste a tu primer paciente de tu vocación como psicóloga? Bueno, en esta trayectoria, ¿no? En donde yo estoy trabajando en dos instituciones de apoyo escolar, se me presenta la posibilidad, también por un contacto, ¿no? Sí. Y uno va haciendo contactos, va haciendo red a medida que va trabajando. Por eso es muy importante comenzar a desempeñarse en algún ámbito laboral, porque a uno se lo reconoce y comienza a tener contacto. Claro. Y es la manera de ir consiguiendo oportunidades también. Se me presentó una oportunidad de un policonsultorio en el interior del Chaco, que estaban buscando una psicóloga para que vaya y cubra unas horas del consultorio. Un policonsultorio, había nutricionistas, médicos, además. Y a mí me dio mucho miedo, pero nuevamente me dio miedo, pero dije, esto es un paso más. Entonces, lo tengo que hacer. Y bueno, en ese momento charlé en los trabajos en donde estaba para dejarme un día libre, ¿no? Para poder ir a ese lugar y bueno, era todo un tema porque yo tenía que tomarme un colectivo para ir al interior muy temprano a la mañana y pasar todo el día en ese consultorio. Y bueno, y ahí la gente se anotaba y yo llegaba y me pasaban la planilla de los pacientes que tenía ese día, ¿no? ¿Era una institución pública? No, privada. Un policonsultorio privado, sí. Y bueno, yo tenía a disposición, obviamente pagaba una comisión por el horario en el que yo trabajaba y después a los pacientes les cobraba normalmente. Pero ahí fue tu primer experiencia. Mi primer contacto terrorífico con un consultante. Y la verdad que es
obviamente uno cuando comienza algo que le gusta tanto y porque le gusta tanto, a la vez le da tanto miedo, ¿no? Equivocarse, errar, uno lo quiere hacer bien, o sea, pone realmente muchas expectativas en eso que va a hacer. Es desafiante, es muy desafiante, pero me parece que ahí lo más importante es, como en todas las instancias anteriores, seguir adelante, ¿no? Porque dar un paso, eso dar es lo ese que paso. uno quiere. Entonces atendí con miedo, obviamente, seguramente con errores, con todas las dificultades que uno se puede encontrar, pero también me encontré con algo maravilloso que era lo que a mí me apasionaba, el estar en contacto con la gente, el brindar una escucha, inmiscuirme en toda la historicidad de una persona que viene a abrir frente a mí, y yo dije, wow, o sea, ese primer contacto es terrorífico, da mucho miedo, es muy desafiante, pero a la vez para mí fue maravilloso. Fue increíble con lo que yo me topé y dije, o sea, volví a reafirmar que es por ahí. Entonces, bueno, esto es tu vocación. ¿Y cómo sostiene un psicólogo? Porque vos hablaste justamente de la escucha, de la historicidad, de un corazón abierto que viene a desahogar todo en una persona, ¿no? En una persona que es extraña, pero yo digo, el profesional psicólogo, ¿cómo hace para sostener esta profesión? ¿Qué cosas, qué elementos, qué herramientas, qué cosas de la vida diaria o tiene que tener para poder sostenerse a sí mismo también como persona que tiene que cuidar su mente, que tiene que cuidar su salud mental, su salud física, su paz, y también tiene su historia? Ni hablar. Es muy importante esto que me decís porque, bueno, yo trabajo desde el psicoanálisis, ¿no? Ese es el enfoque clínico que tengo. Y lo fundamental que te diría en esto es que el analista, el psicólogo, tenga que continuar su análisis personal. O sea, a la par, uno tiene su terapeuta en donde trabaja fundamentalmente lo que le pasa en la trama histórica de uno mismo, ¿no? Y en eso está el trabajo, está la profesión que uno eligió, el oficio que uno eligió. Después también me parece que está el contacto constante con colegas que trabajen en la misma disciplina, en donde uno pueda dialogar de las dificultades con las que se topa en su práctica, ¿no? Los interrogantes que tenga, en donde uno pueda estudiar con otros, básicamente poner en diálogo la práctica de uno. Eso me parece fundamental. Y bueno, después, en mi trabajo particular, el análisis personal con mi terapeuta es muy importante porque uno tiene que estar muy advertido también de las cuestiones que a uno lo atraviesan de una forma muy particular al momento de atender, al momento de brindar su escucha al otro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí, claramente también es un trabajo difícil, muy difícil, justamente por esta cuestión de tener que estar advertido todo el tiempo o tener que sostener muchas veces una escena analítica en donde uno no puede poner a jugar su propia emotividad, su propio sentimiento. Me ha pasado muchas sesiones, por ejemplo, terminarlas sumamente agobiada y angustiada. ¿Por qué no? Muchas veces hay casos particulares, hay historias particulares que a uno le tocan de una forma muy, muy particular, muy peculiar, ¿no? Entonces de eso uno tiene que estar muy advertido y trabajarlo y obviamente lo principal, trabajarlo en su espacio terapéutico. Claro. Y por ejemplo, cuando vos volvés a tu casa, no sé, yo capaz me estoy yendo por las ramas, chicos, pero me interesa. Y yo creo que a ustedes también les va a interesar porque es parte de lo que puede ser que sea su futuro. Y eso es lo que... porque las entrevistas que yo hago es justamente para desmistificar lo que el mundo en general hoy lo plantea como fácil, como rápido, como ya, o como el miedo, no me quedo acá nomás, no lo hago, no me animo, no, o lo rápido de ya quiero tener esta carrera, ya quiero el éxito de los youtubers, el éxito de los
influencer, el éxito, que no está mal, es válido, cualquiera puede elegir ser un influencer, pero creo que hasta el influencer, y les digo yo que para editar después toda esta filmación es todo un trabajo, o sea, no es que uno, en todo lo que uno haga, hay esfuerzo, perseverancia, dar el paso, continuar, me caigo, me levanto, no me salió tan bien, bueno, lo intento de nuevo. Lo dijiste vos, laboral, con chicos discapacitados, en un lugar en el que tenías que tomar colectivo, levantarte a las 5 de la mañana. Chicos, sí, hay que levantarse a las 5 de la mañana si eso es lo que me va a dar a mí la satisfacción de hacer lo que me gusta. Esfuerzo, chicos, sí, se necesita esfuerzo, pero vale la pena. Y la última pregunta que te quiero hacer es eso que comúnmente yo me encuentro con vos y te digo, ¿me podés psicoanalizar? ¿Qué ves de mí? ¿Te das cuenta de algo? El mito del psicólogo. ¿Qué hay que desmistificar del psicólogo? Bueno, esto que decís, ni hablar. Yo no trabajo por fuera de mi consultorio, ni quiero tampoco, mucho menos con mis amistades, con mi gente cercana, pero sí, eso se escucha mucho. Uno cree que uno puede estar escuchando al otro desde esa posición en cualquier momento y no. La escucha y la escena que se genera en el consultorio con un paciente es muy particular, tiene características muy particulares que no se pueden reproducir tan fácilmente por fuera, en la conversación cotidiana que uno tiene con su familia, con sus amistades o con cualquier otra persona, ¿no? Entonces sí, eso es algo que habría que desmentir porque no es tan sencillo escuchar al otro y hacer un diagnóstico de lo que al otro le pasa, ni queremos tampoco trabajar por fuera. Pero sí, yo he escuchado ese tipo de comentarios o no sé, en cualquier tipo de contexto social que sepan que soy psicóloga y que digan, acá te podés hacer tu tesis, te haces un libro con todo lo que estamos acá. Cuidado que está la psicóloga. Claro, sí. Ese otro, cuidado que te va a descubrir tus secretos más profundos. No leemos mentes. Leemos mentes. Así que nada, solo escuchamos e intervenimos de una forma muy particular, analizamos en el marco de un análisis, valga la redundancia, en el marco del consultorio y de la terapia particular. Y en el marco del estudio que tienen. Porque sí, ahí está, chicos, se prepararon, fueron años de estudiar, de levantarse temprano, de quedarse a veces a la noche estudiando. No es lo aconsejable. Yo no aconsejo estudiar a la noche, pero bueno, eso es cada uno. Yo soy así. Soy media graciosa porque también me gusta el arte para la rama de la actuación, pero bueno, para darle un toque más, no tan ceremonial. Sí. Pero bueno, quiero agradecerte mucho, Sofi, por esta entrevista. Son entrevistas que a mí también me llenan el alma porque yo soy, ya saben, docente jubilada y también yo en el marco de coach vocacional tengo que escuchar. Si bien no estoy en el ámbito de la clínica, pero escuchar tengo miedo a equivocarme, no quiero estudiar una carrera larga porque mis padres necesitan que yo trabaje, pero yo quiero estudiar esta carrera y me siento frustrado. Muchas dudas, muchas incertidumbres, como también están las personas curiosas, los chicos curiosos que ya investigan, que ya saben. Pero la idea de estas entrevistas es mostrar todas las facetas. Y vos mostraste también un inicio dificultoso. Ni hablar, sí. Entonces, qué bueno que en esta entrevista puedan ver también ese otro lado de empezar con dificultades, pero que se resolvieron. Pero empezar al fin y al cabo. Y empezar de alguna manera posible, con las posibilidades de las circunstancias de ese momento. Entonces, para terminar, ¿qué mensaje le darías a un adolescente que está por decidir una profesión? Bueno, en principio me parece que esto que dijimos recién, que lo más importante es empezar de alguna manera, con algún indicio que uno tenga de algo que a uno lo movilice, que a uno le guste, que a uno le genere curiosidad,
La curiosidad me parece genial para poder elegir algo. Es eso lo que a mí me motiva todo el tiempo con mi profesión, porque no es algo que ya esté cerrado y que esté completo, sino que es algo que tiene tantas posibilidades y que uno sigue estudiando y sigue investigando y sigue aprendiendo. Entonces eso me parece fundamental, empezar de alguna manera, porque uno siempre puede dar un paso al costado, moverse un poquito, retroceder, tomarse una pausa para pensar en lo que está haciendo, para rever la elección. Entonces, sin miedo a que lo que uno vaya a elegir sea completamente determinante, definitivo y permanente. Y permanente, porque yo siempre le digo a los chicos que la vocación es flow. Ay, me animé a decir términos como ellos hablan. Es flow. Yo puedo llegar a los 50 años y decir, por ejemplo, sos pintora. Bueno, cumplió mi ciclo de la psicología y ahora tengo unas ganas tremendas de, por ejemplo, pintar y ser decoradora de interiores. Ni hablar. Bueno, y eso que decís me hace pensar también que la cuestión de la vocación está muy enlazado con un momento también, con una etapa de la vida que uno esté transitando. Entonces el peso que muchas veces se le pone ahí está a la vocación como si fuera algo permanente y de toda la vida. Y determinante. Lo vuelve justamente eso, muy pesado elegir. Imagínense tener que tomar una elección que uno sepa que lo va a determinar hasta el fin de sus días. Es como pensar eso. Tengo que hacer esto hasta que me muera. No, qué horror. No, pero tal cual, y eso que vos estabas diciendo, a mí ahora, después de varios años de mi profesión, que obviamente planeo seguir dedicándome a eso porque me encanta y me apasiona mucho, me surgen otros deseos que tienen que ver con esto de volver a conectarme con la pintura, con el dibujo, que era algo que hacía cuando era adolescente y lo dejé. Conectarme con la escritura, me gusta escribir también. En fin, fíjate que volvemos a esto que yo quizá identifiqué cuando era un adolescente, que tiene que ver con el arte. Y bueno, ¿quién dice que eso sea algo que a mí me motive hoy, que me mueva hoy? Así que... Bueno, y antes de terminar, vamos a ver el cuadro de Sofi. Yo le digo Sofi, Sofía. Así que vamos a ver el cuadro antes de terminar, como lo prometimos. Bueno, quiero decir que de todas formas es un cuadro, es el primer cuadro que hice, que lo pinté hace muy poquito, así que nada. En el marco de volver a reconectarme con eso de la pintura, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos, Sofi.